Una pregunta extremadamente interesante que podemos hacernos es la siguiente: si alguien de repente nos diera el poder de volver a todas las personas de este planeta Tierra felices simplemente con un chasquido, ¿lo haríamos? Quiero que para este video te preguntes eso, si de verdad estarías dispuesto a volver a todas las personas de este mundo en personas plenas y felices. Y te prometo que si te quedas hasta el final puede que tu opinión cambie mucho, porque vamos a tocar temas, digamos, complejos. Por lo mismo también quiero decir que para este video tuve que leerme en tiempo récord un libro de 300 páginas que ahora veremos. Tuve que leerlo completo porque no quería venir aquí a hablar sin estar informado realmente. También me leí un par de artículos de investigación y vi algunos documentales. Así que ten por seguro que lo que voy a contar aquí no es simplemente mi opinión, no, es el resultado de estudiar y de meditar sobre este tema. No simplemente sentarme aquí y soltar lo primero que se me ocurra. Lo que ves en pantalla son una serie de discos en DVD que vendieron más de 30 millones de copias en los años 90. Desde entonces, sus grabaciones del poder personal han ayudado a cientos de miles de personas a potenciar su economía, a mejorar sus relaciones personales y a lograr un óptimo rendimiento físico. El poder sin límites, con Anthony Robbins. En estos DVD, el entrenador de vida estadounidense Tony Robbins impartía su curso sobre la fuerza interior y enseñaba a la gente cómo ser más feliz, más exitosa, más todo. Les prometían la vida soñada. Y como dije, eran los 90s y esto apenas empezaba. A mí personalmente me sorprendió bastante enterarme de que en pleno siglo XXI la felicidad ha sido sometida por un montón de científicos que afirman que pueden convertir una emoción, la felicidad, en simples números y fórmulas, lo cual podría parecer nocivo. ¿Qué de malo va a tener convertir la felicidad en números? Yo pensaba lo mismo, pero como veremos ahora, esto tiene implicaciones mundiales muy serias de verdad. ¿Te suenan de algo términos como renacimiento espiritual, coach personal, autoayuda, psicología positiva? Desde hace más o menos 4 décadas y más que nunca en la historia de la humanidad, nuestro mundo se ha inundado de estos entrenadores de vida o profesionales del bienestar y la felicidad. Ya sabes, todos esos coach y motivadores que van dando por ahí conferencias, escribiendo libros, revistas, artículos, esparciendo el discurso, o mejor dicho, la clave mística y súper secreta, pero a la vez paradójicamente muy simple y muy sencilla de cómo alcanzar la plena felicidad o la vida buena o el bienestar. La narrativa de estos sujetos es casi siempre la misma, que la felicidad en últimos términos depende de cada uno, que en realidad somos nosotros quienes no estamos llevando una mentalidad correcta ante el mundo, porque no son las circunstancias, ni nuestro entorno, ni el lugar donde vivimos el problema. El verdadero problema es nuestra capacidad poco entrenada de, como el acero, resistirlo todo y que como la mantequilla nos resbale cualquier cosa. Sin embargo, he aquí la cuestión central. Fíjate cómo son de listos estos expertos de la felicidad, que lo que hacen para darle fuerza y credibilidad a su discurso es aprovecharse de la ciencia y vender lo que ellos hacen no como meros consejos, no, sino como una ciencia objetiva que te puede dar resultados garantizados y científicamente respaldados o científicamente comprobados, algún sinónimo. Veamos un ejemplo. En el año 2002, el psicólogo positivo Martin Seligman, en su libro La auténtica felicidad, expuso una fórmula de la felicidad. A continuación voy a leerla y luego la explico. Supuestamente, felicidad es igual a rango fijo, más voluntad, más circunstancias. Y presten mucha atención en esto. En la fórmula, según Seligman, el rango fijo son tus genes y representan el 50%. La voluntad es tu capacidad para seguir y representa el 40%. Y finalmente, solo el 10% restante representa las circunstancias, es decir, donde naciste, tu educación, tu estatus social. O sea, según esta fórmula, no importa realmente nada más que tú mismo para salir adelante, pues las circunstancias solo juegan el tonto y nimio papel del 10%. Y claramente Seligman deja en claro que esta fórmula tiene bases científicas porque es el resultado y la síntesis de las investigaciones de él y sus colaboradores. No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que semejante fórmula es un chiste, un timo, pero he aquí el truco. Es más fácil vender algo como objetivo y científico que como meros consejos que puedan o no servir, porque claro, si es científico y objetivo sirve para todos. Y libros como estos se venden a montones, son los primeros puestos en números de ventas, y puedes encontrar miles de libros así, que se venden bajo la etiqueta de resultados objetivos o científicamente respaldados o avalados o algún sinónimo. ¿Y cómo sé esto? Pues porque justamente el libro que leí para este video es este, Happycracia, cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas. En este libro sus autores, Edgar Canavas y Eva Lilus, dedican muchas páginas para exponer estos métodos de manipulación que se valen de la ciencia no solo para venderse, sino también para financiarse, pues instituciones privadas y también de gobierno ofrecen muchísimo dinero a este emprendimiento científico tan bonito de buscar la
la felicidad y traerla al mundo, como en el 2008 cuando la Robert Wood Johnson Foundation donó $3.7 millones a Seligman y otros investigadores, a estos científicos de la felicidad, para que pudieran proseguir con sus pesquisas. Citando textualmente al libro de Happycracia, los científicos de la felicidad se harían cargo de que todo aquello que se vendiera bajo la etiqueta de felicidad pasara el exigente y riguroso filtro de la ciencia. Y es que es extremadamente fácil hacer experimentos y torcerlos para hacer que parezcan lo que tú quieras que parezcan, para poder mentir sin decir precisamente una mentira. Por ejemplo, imaginemos que yo dirijo un experimento de 30 personas, a las que les doy una guía de actividades a realizar y al final les pongo la siguiente cuestión: luego de todo lo hecho, califica tu nivel actual de felicidad, y les doy entonces 4 opciones: A, de 0 a 25%, B, de 25 a 50%, C, de 50 a 75%, D, de 75 a 100%. Supongamos entonces que de las 30 personas, 14 eligieron la opción B y 16 eligieron la opción C. Ya con esto, de manera manipulativa, yo podría decir lo siguiente: yo podría decir que la mayoría de personas que hicieron mi guía se sintieron felices hasta en un 75%. No estoy diciendo como tal una mentira, pero sí estoy contando las cosas muy mal interpretadas. Ya con esto yo podría decir que mis resultados son objetivos, porque se basan en los estrictos números obtenidos con mis experimentos. Obviamente este tipo de experimentos y argumentos no pasan la prueba de un análisis riguroso científico y serio, y no han sido pocos los que durante años han criticado duramente a toda esta ciencia de la felicidad, que aun con críticas sigue generando miles de millones de dólares por año. Y si quieren profundizar sobre todo este tema y mucho más, les recomiendo el mentado libro Happycracia, porque de verdad es muy bueno. Otro de los trucos que utilizan estos motivadores es que cuando de repente se quedan sin respuestas, lo que hacen es decirte que en realidad ellos no te van a dar las respuestas, no, sino que tú vas a encontrar las respuestas con su guía. Pero claro, no tú solo, tienes que seguir pagándoles pues para que te sigan guiando por ese camino. Y si de repente les preguntas que cuál es el fin de la felicidad o cuál es el objetivo de todo esto, te dicen cosas como que la felicidad no es un destino, sino es un viaje que nunca termina. Básicamente no importa lo que les digas, esta gente siempre sabe cómo resbalar los argumentos. Y aparte de todo, no puedes dudar de ellos, porque ellos mismos te ponen el ejemplo de que estaban súper deprimidos y que les iba mal en la vida, pero con los consejos que te están vendiendo y que te van a dar, tú también puedes ser como ellos, porque pues bueno, lograron encontrar esos secretos y ahora su misión en la vida es hacer que toda la gente los encuentre. Y bueno, es en este punto en el que empezamos a adentrarnos en terrenos verdaderamente aterradores. Y es que toda esta industria de la felicidad impulsa, como había dicho al principio, la idea de que la felicidad, al final de cuentas, depende de cada uno. Es uno mismo y al final poco importan las circunstancias. Tan solo pensemos que el término autoayuda ya sugiere por sí mismo que depende de uno. Autoayuda, ayudarte a ti mismo, solo. Y esto suena simple pero tiene implicaciones muy graves. Esta industria no solo promueve el discurso de que la felicidad depende de cada uno, sino también cosas como la correcta gestión emocional. Es decir, hay miles y miles de libros que empujan con acelerador la idea de que las personas exitosas, las personas que saben cómo vivir, son aquellas que saben autorregular sus emociones y quienes no son prácticamente perdedores. Por un lado, este mensaje tiene algo de razón, o sea, es bueno aprender a controlar las emociones, pero es que este discurso no acaba ahí, se va al extremo. Lo que pasa es que estos libros, estos gurúes de la sanación siempre llevan el lema no de ayudar, sino de mejorar. Es decir, mejorar implica que cada persona de este mundo necesita guías para ser más feliz, más productivo, más todo. Mejorar es una palabra que aplica para todos y es más universal. Es más universal decir mejorar que ayudar, porque mejorar puede mejorar cualquiera. El rico, el pobre, el inteligente, el no inteligente, cualquier persona puede mejorar. El feliz, el infeliz, el de tal profesión, el de tal ocupación. Siempre de lo siempre se tiene que mejorar porque de alguna manera el fin último de la vida es estar obsesionado con siempre buscar la mejora y la búsqueda de la felicidad y la plenitud y el florecimiento personal y todo eso. Según ellos, no es que obtener buenos resultados nos hagan sentir felices, no, sino que sentirnos felices y optimistas siempre es lo que garantiza los buenos resultados y el éxito. Veamos un ejemplo. En su libro de autoayuda, La ventaja de la felicidad, el autor Shawn Achor escribe lo siguiente: los estudios revolucionarios realizados hace más de 10 años en los campos de la psicología positiva y de las neurociencias han demostrado de forma irrefutable que la relación entre éxito y felicidad funciona en un sentido bien concreto. Es la felicidad la que determina el éxito, no lo contrario. Yo la verdad no estoy de acuerdo con esto. Si yo hubiera esperado o forzarme a sentirme feliz para subir videos, nunca lo hubiera hecho, porque yo no vengo aquí a dármelas de que siempre soy como la piedra y que aguanto todo. Yo muchísimas veces he subido videos sintiéndome triste, deprimido, pero bueno, los he hecho y los he subido como sea. Recordemos que estos libros se venden como el pan caliente
siguiente. La idea es que aquellas personas exitosas son quienes siempre mantienen una actitud imperturbable y aquellos que siempre de los siempres le pueden sacar provecho a toda adversidad. Yo la verdad les voy a ser sincero, sí creo que uno debe mantenerse siempre fuerte, pero es que hay veces en las que simplemente no se puede y es horrible que te suceda algo malo y que aún así hayan discursos que vengan y te digan que no, que tú tienes que mantenerte fuerte ante todo, y si no, es que necesitas a un gurú o a un libro de esta ciencia de la felicidad que te enseñe cómo hacerlo, lo que nos lleva al siguiente punto, y es que otro discurso bastante nocivo para nuestra sociedad es que si el dolor no te enseña nada es porque no eres lo suficientemente sabio o lo suficientemente inteligente o no sabes gestionar tus emociones. Básicamente que si haces que el dolor sea inútil, no estás dándolo todo de ti. Es decir, estos científicos de la felicidad se empeñan en decir que de lo malo siempre puede surgir algo bueno. Imagina entonces que a un familiar tuyo le pasa algo malo, pero no solo tienes que sufrir, sino que para estos científicos de la felicidad tienes que estar sacándole algo bueno, una enseñanza. Tienes que estar sufriendo, pero mantener la mentalidad de que de toda adversidad puedes encontrar oportunidades o, como dije, una enseñanza. Muchas veces claro que se puede, pero otras veces simplemente no. A veces pasan cosas malas de las que no se puede aprender nada, simplemente pasaron y ya. Pero claro, según estos discursos y esta gente, si del dolor no sacaste nada es porque todavía te falta crecer, porque todavía te falta ser más sabio, o bueno, entre paréntesis, dinero, todavía te falta ir con estos motivadores, tomar este curso, básicamente todavía te falta seguir explorando en toda esta ciencia de la felicidad para que sepas que no importa lo que pase, tú siempre puedes sacarle de ahí algo bueno, cuando no. La realidad, por lo menos desde mi punto de vista y desde varios críticos de este movimiento, la realidad no siempre funciona así. Por poner un ejemplo un poco gracioso, es como si un entrenador de Kung Fu le dijera a sus alumnos que los va a entrenar para que nunca jamás pierdan una pelea. Y claro, si un día pierden, es su culpa de sus alumnos porque no han entrenado lo suficiente. Así como si no tuviera nada que ver el entrenamiento del rival o las circunstancias de la pelea o incluso la suerte. Es básicamente lo mismo cuando un entrenador mental o un coach de la motivación te dice que te va a entrenar para siempre mantenerte fuerte y positivo, para supuestamente enseñarte a cómo nunca caer. Esta industria empuja la felicidad individual, pero claro, el individualismo empuja otros males, como el egoísmo, la frustración, la ansiedad y la poca cooperación. Y da la casualidad de que justamente la industria de la felicidad intenta curar estos males con la felicidad individual, como si de alguna manera u otra fuera su propia enfermedad y su propia medicina al mismo tiempo, contribuyendo en parte a engendrar los mismos males que supuestamente busca erradicar. Básicamente un círculo vicioso sin fin. Y si piensas que aquí acaba la cosa, pues no, porque este discurso del feliz y fuerte siempre ante todo también afecta otras áreas, específicamente la laboral y la educativa. ¿Nunca te ha pasado que en tu trabajo de repente hacen una junta donde el gerente se pone a hablar sobre los valores de la empresa, sobre lo importantes que son y sobre cómo deberían comportarse los trabajadores? Y si no el gerente, incluso un psicólogo que hayan contratado para que les platique cómo ser mejores empleados, sobre cómo mejorar su desempeño, su compañerismo y sobre cómo mantenerse alegres en el trabajo. Pues esto esconde tras de sí una fórmula muy dañina, pero de la que pocos se dan cuenta, y esa es la siguiente. Primero que nada, se presupone que un trabajador feliz es más productivo, que sabe trabajar mejor, que coopera con sus compañeros, rinde mejor para la empresa y su comportamiento se mantiene profesional y proactivo. Vaya, un trabajador feliz es un mejor trabajador. Es aquí cuando tenemos que recordar algo. Si la felicidad depende de cada uno, como tanto clama la psicología positiva, entonces un trabajador feliz depende de sí mismo para ser feliz y no a las condiciones laborales de la empresa en donde trabaja. Se dan cuenta, ¿no? O sea, haciendo uso del discurso individualista de la felicidad, pretenden instaurar un sistema en el que el bienestar psicológico depende del trabajador, restándoles importancia a las condiciones jerárquicas, estructurales y laborales de la empresa, lo que al final de cuentas también empuja esta idea de ¿para qué gastar dinero y recursos mejorando a la empresa? Si la felicidad es en teoría individual, depende entonces del mismo trabajador su bienestar y su actitud ante todo, vaya. Y para apoyar este discurso no han sido pocas las, entre comillas, teorías que han surgido. Veamos un ejemplo. En su artículo del 2016, Happiness at Work, el profesor y autor español Salvatore Moccia nos resume una teoría de la psicología positiva conocida como Positive Organizational Behavior, en español comportamiento organizacional positivo, creada y desarrollada a inicios de los 2000, principalmente por el psicólogo estadounidense Fred Luthens. Este modelo de comportamiento se compone de 5 fuerzas psicológicas que el trabajador debe de tener, y estas son, y ojo con la última, autoeficacia, esperanza, optimismo, felicidad, inteligencia emocional y bienestar individual, tal cual el autor lo menciona, individual. O sea, imagina que un día llegas con un
trabajador de una fábrica, un trabajador al que no le alcanza el dinero en casa y está preocupado, y que encima tiene que cumplir un horario muy demandante y cansado, además de aguantar a un montón de posibles jefes, pues el típico, ¿no? Que nada más te hace la vida imposible. Y aún así llegas y le dices que tiene que desarrollar estas 5 fuerzas psicológicas para ser un mejor trabajador, o para que esté más feliz, o rinda más, o bla bla bla. Ese es el problema con estos postulados, que en la teoría pueden sonar bonitos, pero cuando los trasladas a la realidad te das cuenta de que simplemente muchas veces no pueden ser así, simplemente no pueden aplicarse. De hecho me da algo de risa porque un tiempo yo estuve trabajando en una empresa y el gerente de la empresa nos tenía registrados en un grupo de WhatsApp como guerreros de la empresa. O sea, no éramos trabajadores de la empresa, no, éramos guerreros, que obviamente como todo guerrero tenemos que aguantar las exigencias, las condiciones y todo vaya como guerreros, no como trabajadores, firmes cual fieras y como había dicho hace rato, como dije, resistentes como el acero y que como la mantequilla nos resbale todo. Y así como pasa en el ámbito laboral, pasa en el educativo. Lo mismo, una industria que le vende al alumno consejos sobre su bienestar y sobre cómo se puede ser individualmente más felices o a cómo gestionar mejor sus emociones para obtener mejores notas. Imaginemos el siguiente escenario. Un alumno está bajo mucha presión y está estudiando para los exámenes finales. Esa situación le genera, obviamente, mucho estrés y ansiedad, pero encima tiene que preocuparse todavía más porque no está sabiendo gestionar sus emociones, porque no está sabiendo reducir los niveles de estrés. Y ese es otro gran fallo que muchos le ven a estos discursos de felicidad y resiliencia, porque presuponen que el estrés y la ansiedad pueden ponerse bajo control siempre, como todos esos videos que abundan en internet que supuestamente te pueden dar la clave en 5 minutos para superar tal miedo o tal fobia, pero de eso en específico hablaremos después. El punto aquí es que el estrés y la ansiedad son parte de la vida, y sí, es bueno intentar controlarlos, pero es que muchas veces nos topamos con situaciones en las que simplemente no podemos estarnos obligando a sentir menos estrés o a controlarlo mejor, porque solo nos vamos a poner encima otro problema. Como el alumno, si ya está súper estresado por los exámenes, solamente se va a echar otra carga encima y le va a ir peor si aparte de todo está pensando que es un tonto o que no sabe gestionar bien sus emociones, o que por lo mismo es débil porque pues no es capaz de seguir todos estos consejos de esta industria, que como dije es bueno intentar estresarse menos. Yo mismo incluso a veces logro estresarme menos con muchas cosas, pero es irreal pensar que podemos encontrar un punto o un estado mental en el que siempre vamos a ser pues más resistentes al estrés o que siempre lo vamos a controlar mejor, porque no, como decía, el estrés es parte de la vida y justamente gracias a toda esta industria ha surgido un fenómeno que Edgar Cánovas y Eva Lilus en su libro denominan como hipocondríaco emocional. Con esto se refieren precisamente a este fenómeno en el que mucha gente ha interiorizado que tienen que estar todo el tiempo siendo los maestros, los jinetes de sus emociones y sentimientos, y cuando llega un momento en que no pueden, se sienten como si fueran débiles, como menos o como que no supieron gestionar sus emociones, que como decía, obviamente hay veces que sí se puede, pero es que otras veces simplemente no. Esto también genera una polarización en la que se ven como sabios y maestros aquellos que supuestamente saben siempre y en cada momento y situación regular muy bien sus emociones, cada segundo y cada día, 24/7, y por el otro lado se ven casi como bestias salvajes a aquellos que no. Y esto es muy feo porque pues a veces los directivos de una institución contratan a psicólogos para que den estas pláticas, ya sea en la escuela o en el trabajo, y muchas veces ni ellos mismos saben que solo están contribuyendo al discurso individualista de la felicidad y el bienestar, ni ellos ni quienes los contratan, como si todos fueran títeres ciegos de la industria individualista de la felicidad. Por suerte mucha gente se da cuenta de eso, pero otros no tanto. Y si esto sucede con la educación y el trabajo, ¿por qué no sucedería también con la política? La idea básica viene siendo la misma. Si la población es más feliz por su propia cuenta, si los individuos son positivos y alegres sin importar las circunstancias que los rodean, pues ¿para qué entonces la política debería tener como prioridad el bienestar del pueblo, el mejorar las condiciones económicas, de vida, de trabajo? ¿Para qué si la gente ya es feliz, positiva y resiliente? ¿Mejorar las condiciones económicas? No hombre, ¿para qué si la gente ya es feliz? Las consideraciones políticas con respecto a la felicidad son un tema muy complejo que merece su propio video. Por ahora dejemos plantada esa semilla que acabo de decir, esa de que ¿para qué mejorar al país si los ciudadanos ya son súper positivos y alegres por su propia cuenta? Ahora, no hay tal como una persona súper positiva todo el tiempo. Las emociones son simplemente muy complejas porque los humanos, nosotros, somos muy complejos. Y ese es otro de los problemas de estos libros y discursos, que llegan y hacen descripciones muy reduccionistas de la felicidad, y muchas veces caen en argumentos de corte tautológico. ¿Qué es un argumento tautológico? Es cuando un argumento intenta explicarse a sí mismo
mismo repitiéndose a sí mismo. Por ejemplo, que yo te explicara qué es la felicidad y te dijera que la felicidad es sentirse bien, es sentirse feliz. Eso es un argumento tautológico porque realmente no te estoy explicando nada. De hecho, solamente estaría redundando sobre la premisa de la pregunta. Y muchas veces ante esta crítica los psicólogos positivos tienen una respuesta, y es que según ellos la felicidad es un bien o un objetivo autoevidente. Es decir, es algo tan natural del hombre que no hay que explicarlo. Simplemente tenemos que buscarla y alcanzarla a toda costa porque por instinto es lo que deseamos hacer. Eso en sí mismo ya está siendo muy reduccionista con el concepto de felicidad. Para esto, de nuevo, los autores de Japicracia responden de una manera muy inteligente. Si la felicidad fuese un bien autoevidente o con tantos enormes benéficos psicológicos, sociales y políticos, como han repetido hasta la saciedad los científicos de la felicidad, entonces no necesitaríamos una ciencia o expertos que nos lo dijeran o confirmaran, ya nos habríamos dado cuenta. Pero si al final resultara que la felicidad sí es ese bien supremo al que todos debemos aspirar, como dicen científicos y expertos, entonces creemos que la felicidad sería algo demasiado importante como para dejarla en manos de una ciencia tan débil y tan ideológicamente sesgada, tan integrada en el mercado de consumo, tan útil para la política neoliberal y tan complaciente con las grandes empresas. En su artículo del 2005, ¿qué es y por qué la psicología positiva?, los autores Jonathan Haidt y Shelley L. Gable responden sobre por qué necesitamos el movimiento de la psicología positiva, y básicamente declaran que porque los otros tipos de psicología que ya existen se centran en aspectos que realmente no ayudan a las personas, o no tanto como deberían de hacerlo, porque estas se centran más en la investigación de lo malo, o sea, trastornos psiquiátricos y enfermedades mentales, pero la psicología positiva se centra por el contrario en estudiar lo bueno, y dan otra serie de motivos que al final vienen siendo lo mismo que ya hemos comentado aquí. Y pues de cierta manera también es chistoso porque no podemos asegurar que a todas las personas que van con estos gurúes a pláticas de motivación les vaya mejor en la vida o aumenten su bienestar, pero lo que sí podemos asegurar al 100% es que los que dan estas pláticas sí les va mejor en la vida y sí aumentan su bienestar, ganando pues mucho dinero y reconocimiento. Entonces podemos decir que si algún día la ciencia y la industria de la felicidad pueden garantizar resultados objetivos y 100% asegurados, será solamente para los mismos científicos o coach de la felicidad, porque pues ellos literalmente sí se benefician, y no solo una vez, sino varias veces por año, o cada que sacan un libro o una conferencia o escriben un artículo. Entonces, de manera muy irónica e interesante, podemos decir que solo para los que dicen que esta ciencia es objetiva y científica, solo para ellos es científica y objetiva porque ellos sí tienen resultados garantizados, como dije, en forma de dinero o de reconocimiento o de charlas o de todo eso. Esta industria empezó a tomar mucha fuerza a principios de este siglo, y hoy en día las redes sociales y los teléfonos móviles no hacen sino solo impulsarla a niveles a los que definitivamente nunca hubieran llegado, pero llegaron. Y ejemplos para esto puede haber muchísimos, veamos uno de ellos. Antes, por ejemplo, podías ponerte a registrar tus estados emocionales en un libro o en una guía que compraras, pero claro, este libro no te lo ibas a llevar contigo a todas partes, pero el teléfono sí te lo llevas a todas partes contigo mismo. Entonces hay un montón de aplicaciones que puedes descargar para llevar registro exacto y cuantificable de tus emociones día con día y mes con mes. O sea, imagina, hay aplicaciones que dicen cosas como, por ejemplo, los usuarios de esta aplicación aumentaron sus niveles de felicidad en un 40%. ¿Qué demonios significa aumentar la felicidad en un 40%? Y pues de nuevo, estas aplicaciones lo único que hacen es ser muy reduccionistas con el concepto de felicidad o de emoción, y lo transforman en simples números o en fórmulas o en tablas semanales o mensuales o anuales. Y pues no solamente las aplicaciones empujan esto, sino también los videos. Probablemente a todos alguna vez nos ha salido en recomendados en YouTube algún video que lleva por título "Dame 3 minutos y voy a eliminar tus inseguridades", o "En 2 minutos te explico cómo vencer tu miedo a X cosa", o "Cómo sentirte más feliz o más positivo", o algún sinónimo. En mi opinión personal, estos videos hacen más mal que bien. No dudo que haya personas que con estos videos sí logren algún cambio o logren superar algo o sentirse más felices, no dudo que los haya, y pues bien por ellos. El problema está en que estos videos hacen que mucha gente se deprima, hacen exactamente lo contrario de lo que supuestamente buscan combatir, porque venden la idea de que eliminar el miedo, el estrés o la ansiedad es algo que se puede aprender en 3 minutos con un video, y por lo mismo, si es algo tan fácil, hacen que haya gente que vea esos videos y como no pueden aprender en 3 minutos esa clave, entonces se deprimen o se van a sentir más mal porque van a pensar de que, aparte de que son, no sé, ansiosos, tímidos o se estresan, no pueden seguir el consejo de un extraño en internet que en 3 minutos les dio la clave. Entonces es culpa de ellos que no pueden seguir una clave tan sencilla, no tan simple. Y estos videos de cierta manera conforman toda esta industria que hemos
estado hablando en este video. La industria que empuja que la felicidad, el bienestar, la autorregulación de emociones, que todo eso solamente se puede conseguir de manera individual y que al final de cuentas depende de cada uno. Maldita notificación. Pero sí, o sea, todos estos videos no son la causa, son la consecuencia de una industria mundial. Una industria mundial que, repito, y como hemos visto en este video, ha empujado durante años esa misma idea. Y pues es una idea que poco a poco vamos interiorizando y que vamos viendo como algo más común o como lo que debería de ser. Entonces, pues sí, o sea, estos videos lo único que hacen es alientar toda esa industria. Y muchas personas de las que hacen estos videos, sí, o sea, lo hacen con buena intención. Pero tal como el psicólogo que contratan en una escuela o en un trabajo para que dé pláticas, a veces no se dan cuenta que solamente están contribuyendo a una industria que es muchísimo más grande que ellos, y pues tampoco se les puede culpar como tal, porque esta industria ha hecho que mucha gente tenga interiorizado ese discurso y sin darse cuenta lo va por ahí esparciendo. Entonces lo recomendable es asistir con un psicólogo, pero pues obviamente tomando terapia personalizada, porque no es lo mismo leer un libro o ver un video que sin conocerte de nada supuestamente te va a dar las claves para alcanzar la felicidad, el éxito o el bienestar, porque de repente podría parecer que este video critica incluso a los psicólogos, pero no critico a los psicólogos particulares como tal, sino más bien a toda esta industria que hay detrás y que ya hemos estado hablando extensamente. Y pues sí, lo recomendable es tomar terapia psicológica, porque incluso yo he tomado y me ha servido bastante. Yo, por ejemplo, toda mi vida he lidiado con el estrés y con la ansiedad, y a pesar de que he hecho grandes esfuerzos para controlarlo mejor o para no ponerme tan tenso en algunas situaciones, yo no me sentiría preparado ni sincero si hiciera un video y les dijera: amigos, toda mi vida he lidiado con el estrés y finalmente llegué a esta clave que les voy a dar para que todos ustedes ya no tengan que lidiar con el estrés, o para que lo puedan reducir muchísimo más. Sí quiero dar algún día consejos sobre lo que he aprendido, pero quiero que sean extremadamente realistas y que no sean demasiado idealistas en el sentido ese, ¿no? De que yo les diga, con este consejo, créanme, les garantizo que van a reducir mucho su estrés, su ansiedad. ¿Por qué no? O tal vez es que simplemente soy tan tonto que no he sabido encontrar la fórmula, a pesar de que llevo toda mi vida intentando reducir mi estrés. Y sí, he podido, pero pues tampoco soy el experto. Y lo mismo también pues como con la timidez. Yo durante gran parte de mi vida he sido tímido, porque como decía, el estrés, la ansiedad, la vergüenza, la pena, todo eso es parte de la vida. Y pasa que los humanos no podemos ser siempre de una forma. Yo, por ejemplo, hay contextos en los que soy extremadamente extrovertido, pero en otros soy muy introvertido. Hay contextos en los que me da vergüenza, hay contextos en los que no me da vergüenza. Hay lugares en los que me siento muy tímido, hay lugares en los que no me siento nada tímido. Y yo creo que simplemente así debe de ser, porque obviamente yo no pienso que dependa de cada uno, porque las circunstancias, el lugar donde estés, todo afecta. Y yo, pues como decía, no vengo aquí a decir que soy el don controlador de sí mismo y que nunca me pongo nervioso, porque no, soy una persona normal que acepta que a veces tiene miedos, a veces muy seguro de sí mismo, a veces muy inseguro, y pues ¿qué se le va a hacer? No, o sea, intento mejorar cada día, pero mi mejora no la veo como mi objetivo. Mi objetivo es mantenerme cada día estable, trabajando en lo mío, y que como consecuencia de eso yo mejore, pero que no sea ese mi objetivo principal y estar obsesionado con que todos los días voy a mejorar, porque hay días malos en los que simplemente no podemos mejorar o crecer espiritualmente. Hay días que simplemente no. Otra de las cosas en las que firmemente creo es en la disciplina y el trabajo duro, pero tampoco de una manera idealista, o sea, en la disciplina y en el trabajo duro de manera inteligente y de manera realista, también aceptando que hay días en los que simplemente pasan cosas que no puedes ser igual de disciplinado que siempre, o que no puedes esforzarte lo mismo por X o Y situación. Y pues sí, por lo menos a título personal, a mí lo que me ha dado todo, lo poquito que he conseguido, siempre ha sido eso, la disciplina y el trabajo duro, pero pues sí, de manera realista. Pero sí, de eso ya hablaré en otro momento. Pero bueno, toda esta industria de la felicidad apareció en nuestro mundo de una manera, digamos, muy interesante, y que aquí hablé solamente de manera muy resumida, por lo que quiero decir que en el futuro voy a hacer un video muy extenso y muy documentado sobre la aparición de esta industria, ¿no?, en el mundo. Y no solo la industria de la felicidad, sino también la economía de la felicidad y la ciencia de la felicidad. Confíen en mí, va a ser un gran video, pero sí necesito más documentación todavía. Así que te vuelvo a hacer la pregunta que vimos al principio de este video. ¿Estarías de verdad dispuesto a volver a toda la gente de este mundo en personas plenas y felices simplemente con un chasquido? Simplemente recuerda que, entre comillas, más gente feliz es igual a menos esfuerzos por mejorar las condiciones, las instituciones sociales y todo eso que vimos. Básicamente, ¿para qué hacer un mundo mejor si todavía
todas las personas de ese planeta Tierra ya son felices y plenas con lo que tienen. El hecho es que las emociones negativas no tienen por qué ser algo malo siempre. No ha sido sino la ira, la tristeza, la frustración y el coraje lo que ha impulsado grandes y buenos cambios sociales a lo largo de toda la historia. Lo verdaderamente peligroso sería si esas emociones negativas dejaran de existir y todos fuéramos plenos y felices, tanto como ayer en el pasado, como hoy en el presente y mañana en el futuro. Finalmente quiero terminar este video diciendo que yo no soy un pesimista. Siempre intento yo pues mantenerme positivo y constante y motivado, pero de manera realista, y también reconozco que hay días en los que simplemente no se puede. Este video no es una crítica como tal a la actitud de intentar mantenerte siempre positivo, siempre buscando lo bueno. Este video es una crítica a ese discurso que ha impulsado la industria de la felicidad, que al final de cuentas todo depende de ti mismo y de que siempre tienes que mantener esa actitud porque si no, no estás sabiendo controlarte bien y todo eso que dije. Así que no, o sea, yo no soy un pesimista y siempre intento también mantenerme, pues como decía, positivo, pero no en esta manera en la que he contado en todo este video, sino de una manera más realista. Y también si algún día yo hago un video de consejos, créanme que les garantizo que van a ser consejos que siento yo que de verdad sirven y son realistas y que sirven para determinadas personas y para otras no, porque ese es otro tema que ya tocaré en ese video. Pero hay veces que hay consejos que no sirven para todas las personas porque lo mismo, somos demasiado complejos como para que haya un consejo universal para todos. Y también quiero decir que si tú mismo eres fanático de la autoayuda y de toda esta industria y que de verdad te ha ayudado y te hace sentir verdaderamente bien, pues la verdad que bueno, yo no me animaría a criticarte por eso ni a decirte así como de que sal de eso, porque si de verdad te está haciendo bien, pues qué bueno, la verdad. Pero pues como dije en este video, lamentablemente todo eso tiene una cara muy oscura, así que pues es lo que hay. Y sí, este es un tema muy complejo y muy interesante, así que obviamente, y como ya adelanté hace rato, se vienen más videos hablando de todo esto. Y si llegaste hasta esta parte del video, quería invitarte a que te unieras a los miembros de mi canal para que me apoyaras con una suscripción mensual. La verdad es algo que me ayudaría bastante, pues porque sí lo necesito. Sea como sea, un pulgar arriba, un comentario, cualquier cosa, una vista, todo para mí es valioso y lo agradezco de verdad mucho. Así que sí, te invito también a que me sigas en redes sociales si gustas. Y pues nada, yo soy Ronan Marcus y nos vemos en otro video. Hasta luego. Que por cierto, si a lo largo de todo este video tuve varios cambios de pelo, es porque lo grabé a lo largo de 3 días. Entonces el pelo te cambia después de una bañada o después de no bañarte durante 5 días. No digo que lo hice, solo digo que te cambia, ¿no? O sea, pero ahorita lo traigo bastante limpio.